Hola, buenísimos días a toda la audiencia de Radio Rebelde y también a mis colegas Bárbara Betancur y Reinier Eduardo. Buenos días. Buenos días y felicidades, ¿verdad? Felicidades. Feliz día de los CDR. Todo hemos tenido algún cargo en los CDR. Yo toda la vida fui ideológica, me imagino que tú también. Claro. Y Reinier. Bueno, también en algún momento igual, así ya. que me sumo a la felicitación y buenos días a la audiencia. Bueno, quedamos en hablar algo del mayor bandido de la política contra Cuba desde los Estados Unidos, el Bob Menéndez. Pero yo, antes de que ustedes puedan dar cualquier consideración, quiero que escuchen sus justificaciones, porque han puesto a reír, hay mucha prensa en Estados Unidos que se ha estado riendo de estas cosas. Algunas dan risa, otras dan realmente indignación. Escuchemos dos fragmentos. Primero, un elemento básico de la democracia estadounidense y de nuestro sistema de justicia es el principio que todas las personas se les presume que son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Todos. Yo no pido más y no merezco menos. La Corte de la Opinión Pública no es sustituto para nuestro venerado sistema de justicia. No podemos hacer a un lado la presunción de inocencia en aras de un propósito político expedito cuando el daño es irrevocable. Durante 30 años, yo he retirado miles de dólares en efectivo de mi cuenta personal de ahorros que he tenido en mi poder para emergencias y por la experiencia de mi familia que enfrentó confiscaciones en Cuba. Esto puede parecer algo anticuado, pero este es dinero que salió de mi cuenta de ahorros en base a ingresos legítimos que he tenido a lo largo de 30 años. Bueno, Reinier y Babi, yo quisiera ahora un juicio de ustedes sobre estas palabras y nada más. Bob Menéndez no merece tanto espacio, salvo que sea para condenarlo, pero creo que estas dos cosas, el asunto ese de que el dinero ese lo tenía, lo guardaba el cash, lo sacaba del banco para guardarlo, para que no le pasara lo que le pasó a su familia en Cuba. De repente es cubano el compañerito Bob Menéndez. Reinier, ¿qué comentario te sugiere eso? Bueno, mira, Arlene, los medios en Estados Unidos se han estado burlando, como es lógico, de estos argumentos, porque esto es algo infantil realmente. Ahora es cuando este hombre se viene a acordar de que él es cubano, cuando ha planteado incluso en diferentes declaraciones que ha realizado a lo largo de su carrera política, de que él es hijo de emigrados cubanos en Estados Unidos, pero él nació como tal en los Estados Unidos. Él no vivió eso que llama la persecución, la llamada persecución del comunismo, jamás en su vida la vivió. Es un argumento realmente fantasioso lo que está dando, y por supuesto que lo que se ha prestado en sentido general en la gran prensa norteamericana ha sido para la burla. Si yo tuviera que resumir este episodio, y le doy paso a Barbie, porque realmente esto no merece mucho más de lo que hemos hablado hasta ahora, si yo tuviera que resumir este episodio de Bob Menéndez, o si yo tuviera que resumir quién es Bob Menéndez a partir de esto que ha estado pasando, yo diría primero que todo, bueno, que es un gran corrupto. Es por segunda vez en pocos años que enfrenta un juicio o cargos serios por corrupción. Es un gran corrupto, es un traidor a su país primero que todo Estados Unidos, que es el país que lo vio nacer, que es el país al cual representa. Y digo traidor en el sentido de que este hombre se le están imputando ahora haberle dado información a un gobierno extranjero, en este caso Egipto, en este caso militares egipcios, que eso clasifica en la legislación norteamericana como traición. Y este es el tipo corrupto y traidor que pretende supuestamente liberar a Cuba, y esos son los valores que un personaje como este pudiera traer hacia una Cuba supuestamente liberada, como ellos plantean una y otra vez. Lo que este hombre está haciendo en Estados Unidos hoy, lo que ha hecho en Estados Unidos sería la antesala de lo que le esperaría a Cuba en caso de que llegaran o pudieran en algún momento poner sus manos sobre nuestro país.
Pero fíjate, este hombre también ha auspiciado todo tipo de leyes y Todo tipo de bloqueos. leyes contra Cuba. Oye, por Él ha favor. utilizado sus escaños Ajá. en Union City. Mire, a ver, no merece que hablemos mucho de él, pero sí es necesario aclarar algunas cosas. Él nació en el 54, la revolución no había triunfado. Nació en Union City, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, hijo ciertamente de padres cubanos, pero él no ha pasado aquí ni de visita. Es decir, todo lo que él dijo no solo es una fantasía, sino una mentira. Y todo el proceso de nacionalizaciones, él era un muchachito ya que vivía en Estados Unidos, que no tuvo nada que ver con Cuba en ese sentido. Él se enroló en la política a finales de los años 80 del pasado siglo, inicios del 90, y es la segunda vez que se ve envuelto en escándalos con la justicia en esta década. Él ha tenido 3 procesos, ha librado, porque ha construido muy buenas relaciones. Además, recuerden, presidió un poderoso comité, el de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, que ha permitido desde esa posición presionar al gobierno cuando no le ha convenido alguna política de Estados Unidos en materia de relaciones con otros países, nombramiento de embajadores, y a partir de eso lo que ha hecho contra Cuba es mucho. Bob Menéndez está detrás de todas las legislaciones que se han aprobado contra Cuba. No olvidemos eso. Si hay que decir algo que tenga que ver con Cuba, es que desde que tiene uso de razón ha estado conspirando contra la revolución, no preocupado porque le fueran a quitar propiedades que obviamente no tenían porque ya vivían en Estados Unidos desde mucho antes de triunfar la revolución. Bob Menéndez, recordemos también el papel que jugó en el caso de los 5, también estuvo presionando para hacer más fuertes las acusaciones contra los 5. Esa idea de que una opinión pública bajo criterios políticamente orientados no puede emplearse para juzgar a nadie, bajo ese paraguas condenó a 5 héroes a las condenas más altas, y sin embargo, pues, él estuvo ferozmente, él fue de los que más protestó, como en el caso de Elián, como él ha tenido una trayectoria marcadamente hostil contra Cuba. Bueno, mira, Oro, uno de los emigrados cubanos de Connecticut, que está muy vinculado a todas las luchas del pueblo cubano, lo decía en las declaraciones que daba luego de participar en el encuentro con el presidente. ¿Le llegaría la hora? Porque quién iba a imaginarse una semana atrás que no iba a explotarle esto, para decir que guardaba el dinero en el colchón porque, bueno, tenía miedo, estaba traumatizado con que se lo quitaran en los bancos, y que era todo lo que él había ahorrado con el sudor de su frente durante 30 años de trabajo, los lingotes, todo lo que les para regalaron. que no le pasara como a su familia en si Cuba. Estaba bien conectado con empresarios, que algunos de los que cayeron en el mismo caso con él han salido bajo fianza de $5 millones, de $3 millones, es decir, él diría, bueno, a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y realmente le estuvieron engrosando el bolsillo durante muchísimo tiempo. Bueno, como dicen por ahí ahora, el karma le está pasando la cuenta, el destino. De todas maneras, no olvidemos que mucho de esos dineros los ha obtenido, como lo ha obtenido los que defienden las leyes por las armas, de la Asociación del Rifle, etcétera, pero él es uno de los beneficiados por los grupos de ultraderecha radicados en la Florida, que de ahí le viene mucho el cash. Por eso, seguro que ese fue su piropo al tema cubano, ¿ok? Mencionar a Cuba ahí no fue una gracia, fue un piropo a los anticomunistas del sur de la Florida. Bueno, se acabó Menéndez. Brevemente, ya veremos si es verdad que existe la justicia para los que han vivido de la política anticubana durante tanto tiempo. Yo todavía no me lo creo, honestamente. Reinier. Mira, claro. Me dijiste que querías poner algo. Sí, yo quería poner algo porque lo habíamos, Babi lo mencionó en el programa del martes pasado, y yo creo que vale la pena y viene muy a tono con la mesa redonda que vimos ayer, que de paso quiero felicitar y quiero agradecer también como espectador que se haya producido esta información por parte del ministro de Energía y Minas y también del viceprimer ministro Alejandro Gil, en relación con la situación eléctrica del país, también con la situación alimentaria y económica. En sentido general, la información que dieron fue una información oportuna, sincera
necesaria, además transparente y dura, pero no por dura, pero no pesimista. Exactamente, no pesimista. Había un enfoque de que se están haciendo cosas, de que no estamos de brazos cruzados, y sobre todo, muy importante, iba contra esa matriz que se ha pretendido sembrar en los últimos días, que es una matriz inducida que viene muchas veces de los laboratorios que operan contra Cuba, de que el país en los próximos días, en las próximas semanas, iba a tocar cero totalmente en cuanto a combustible, cero totalmente en cuanto a alimentación, y no es así. Es realmente una falsedad. Ahí se explicó, por ejemplo, el tema eléctrico, y es un elemento de claridad que se hablaba. La estrategia de recuperación del sistema eléctrico, que nosotros hemos hablado varias veces en este programa, que viene desde inicio de este año, dio resultados. Hoy los problemas que hay con la electricidad en estos momentos, con los apagones que hay en diferentes provincias, territorios del país casi a diario que están ocurriendo, no es porque tengamos problemas con las plantas como los tuvimos el año pasado, que creo que eso es una definición importante. Es un problema de combustible, que tenemos de adquirir combustible, que en estos momentos, diésel sobre todo, exactamente, que en estos momentos está siendo muy difícil para Cuba, pero no solo para Cuba. Estamos en medio de un escenario internacional, de un contexto internacional muy complejo, con un incremento sustancial del alza en los precios de los combustibles, que para Cuba resulta mucho más caro todavía adquirir esos combustibles para pagarlos, pero también para traerlos al país por la persecución que existe por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y a tono con esto era lo que yo quería traer a colación a partir de que Babi lo mencionaba en el programa pasado, y es que nadie mejor que un norteamericano, que un empresario norteamericano, un empresario farmacéutico norteamericano, en un encuentro con el presidente Díaz-Canel en Nueva York hace unos días atrás, en las declaraciones que le ofrecía al equipo de prensa de la presidencia de la República, nadie mejor que él ilustró lo que significa el bloqueo contra Cuba y lo que significa la persecución de, por ejemplo, el mercado de los medicamentos. Y entonces yo quisiera poner ese fragmento, pero sí, sobre todo pedirle a la audiencia que se imagine, que escuche con mucha atención lo que este hombre va a decir. Y que el escenario de los medicamentos lo transporte también para el tema de los combustibles, para el tema de los alimentos, para todo. De todo, claro. Mira, Bob Schwartz es VP Global Health Partners, es el vicepresidente del Global Health Partners, es decir, una sociedad orientada a los temas de salud, y él hizo esa intervención que realmente conmovió a todo el mundo en su presentación en el diálogo con Díaz-Canel, porque como decía Babi y como confirmabas tú luego, nadie ha descrito también la ruta tenebrosa del bloqueo contra todo lo que Cuba trata de adquirir en el exterior. Vamos a escucharlo y le dejamos el último comentario a Babi. Podríamos hablar de todo un diapasón de obstáculos que nos impone el bloqueo, que nos impone el embargo. Primeramente, comprar o adquirir esos medicamentos, porque la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo nos impide encontrar realmente un proveedor que nos quiera vender esas medicinas. Segundo, una vez que las tenemos en la mano, ¿cómo las llevamos para Cuba? Hacer el flete, hacer la transportación, nadie se quiere poner de acuerdo con nosotros. Anteriormente era muy fácil encontrar una compañía que quisiera transportar esos medicamentos. Actualmente es casi imposible. Entonces es un trabajo y una actividad muy retadora, sobre todo en la parte del flete y la transportación de los medicamentos. En la época prepandémica era mucho más sencillo. Nosotros teníamos maneras de fletar esas medicinas desde Toronto, desde Bogotá, desde Londres. Después de la pandemia todo se dificultó mucho, e imagínense que tenemos que elegir un corredor desde Nueva York hasta Bruselas, de Bruselas hasta Madrid, y luego de Madrid va para La Habana. No solamente es difícil y es retador, sino que se vuelve muy costoso. ¿Por qué entonces seguir tendiendo puentes con los cubanos? Preguntamos. Bueno, el año que viene vamos a cumplir 30 años de este tipo de colaboración con Cuba, y esto no va a cambiar. Por el contrario, mientras más difíciles se vuelvan las circunstancias, más vamos a ayudar a Cuba. ¿Babi? Sí, bueno, ya yo dije que yo me había quedado embelesada, que no podía identificar quién era. A lo mejor puedo describir al señor que lo decía, pero no recordaba realmente cuál era su cargo. Fue espectacular, lo que ha dicho es espectacular, porque ese vía crucis es lo que tienen que pasar todos aquellos que quieren ayudar a Cuba. Nosotros hemos conversado incluso con emigrados, cuando han tratado, y durante la época de la pandemia denunciamos muchos casos similares,
gente que está en Londres y que hacía una colecta de dinero o compraban medicamentos y después no tenían cómo mandarlos hacia Cuba por toda la persecución que hay hacia las transacciones comerciales. Recuerden que alguien quería mandarnos nasobucos y le compró a Estados Unidos el cargamento completo a la compañía china que era la que quería hacerlo, porque llegan hasta la bajeza, ¿no? Llegan hasta ese tipo de presión sucia. El comentario vale doble, porque realmente lo respondió con una claridad y una dignidad y un compromiso, porque terminaba diciendo, como otros de los que tomaron parte en ese encuentro, que iban a seguir venciendo todos esos obstáculos para seguir apoyando a Cuba, porque Cuba lo merecía, porque el tratamiento que le está dando Estados Unidos tradicionalmente siempre ha sido injusto y ahora además es criminal. Yo siempre recuerdo las palabras del presidente cubano en una intervención, creo que fue en la Asamblea, que dice que si alguna vez él tiene la posibilidad de hablar con las autoridades estadounidenses, nunca va a dejar de pasar reclamarle el comportamiento criminal que han tenido contra Cuba siempre y de manera particular durante la pandemia. El episodio del oxígeno, de medicamentos durante la pandemia, realmente es inolvidable. Hay que recordar como cuando introdujeron el dengue, que cobró la vida de 101 niños, ¿recuerdan? Sí. Tampoco nos permitieron que Cuba comprara en Estados Unidos lo que llevan las motomochilas esas para fumigar. Exacto. Es decir, hay tanto dolor, ha causado tanto dolor esta política, no solo carencias, sino dolor, que es intangible. Por eso el bloqueo es mucho más que la cifra de no sé cuántos números lleva ya el cálculo de lo que significa el bloqueo. Es todas las personas que le han roto el alma, que han visto fallecer a familiares, que han visto a familiares irse, porque aquí no han encontrado la posibilidad de realizar su proyecto por las condiciones materiales en el país. Es decir, hay tanto que reclamarle a Estados Unidos. Además de nuestras imperfecciones, no podemos perder de vista, y por eso ayer muchas de las aclaraciones que hicieron los ministros que participaron, tanto el vicepresidente, el primer vicepresidente como ministro, como el ministro de Energía y Minas, no es lo que uno quiere oír. Uno quisiera oír otras noticias mejores, pero fueron muy claros y fueron además convincentes en el sentido de lo que estaban planteando. No edulcoraron, no doraron la píldora, Por eso te digo que uno preferiría escuchar otras cosas, por supuesto, porque la resistencia desgasta, la resistencia debilita en algunos momentos, pero realmente hay posibilidades. Depende de Cuba, depende de los cubanos, de los que tenemos que vivir como pensamos y no pensar como vivimos. Bueno, lo otro es que yo creo que ese testimonio del empresario farmacéutico confirma que Cuba no está sola ni siquiera en la resistencia. Ni siquiera en la resistencia. Y de otra manera, porque en Nueva York lo vimos todo. Vimos cubanos, jóvenes nacidos en Cuba, 4 o 5 gatos, pero gente nacida en este país que tenía una bandera norteamericana y decía que Cuba sería el Estado 51 de la Unión. En primer lugar, a los americanos nunca les ha interesado eso. Miren cómo han pateado a Puerto Rico. Pero voy a decir algo más. No olviden nunca que la Libia que invadieron acaba de desangrarse en aguas, 20,000 víctimas, y ustedes no han visto que Estados Unidos ha corrido a salvar a nadie. Una sociedad totalmente destruida, asesinado a sus líderes, y así está. De Irak no voy a decir, y de Afganistán mucho menos. El retroceso de así Libia que es ya sabemos qué destino le espera a los países que aspiran a convertirse en Estado 51 de los Estados Unidos. Esa vergüenza no es parte del pensamiento de los cubanos que estamos aquí. Gracias a los dos, ya no hay tiempo para más, ya por ahí se va a hablar del tema de la electricidad. Muy buenos días, Cuba, gracias a los dos.